Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una sesión más a este diplomado de gestión para profesionales de enfermería en hospitales Star Médica. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con la maestra Paula Cuartas. Me voy a permitir proyectar mi pantalla para presentar a la maestra. Bien, pues reiteramos. Se ve solamente. Okay. Listo. Me permito presentar a la maestra en enfermería Paula Cuartas Velázquez. Platiquemos un poquito de la maestra Paula. Su experiencia laboral, ella actualmente es enfermera comisionada en la Dirección de Enfermería en la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. A la vez, ha fungido como subdirectora de evaluación de los servicios de enfermería y secretaria de la Comisión Permanente de Enfermería en la Secretaría de Salud. Fungió como coordinadora normativa de enfermería, liderando programas como terapia de infusión y evaluación de planes de estudio de enfermería del CIFRHS. La maestra cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la formación de talento humano de enfermería, como docente y directora de Escuela de Enfermería y de Salud. Su experiencia en el ámbito hospitalario, como jefe de enfermería en unidades de cuidados intensivos y líder de seguridad del paciente. La experiencia en investigación y desarrollo curricular en diferentes áreas de formación para la enfermería. Maestra Paula, bienvenida a este diplomado de gestión para enfermería. Bienvenida, micrófonos son suyos, me voy a permitir mostrar su presentación. Perfecto, maestro Pedro, muchísimas gracias por estar acá y por efectivamente por hacerme esta cordial invitación a participar en este diplomado tan especial, tan bonito, y por supuesto a la maestra Gabriela por todo su entusiasmo y efectivamente esa responsabilidad y ese compromiso que ustedes tienen en continuar en la formación continua de todos los profesionales de enfermería. Muchísimas gracias, maestro, y por supuesto, pues compañeros, reciban un cordial saludo todos ustedes. Para mí es un honor estar acá conversando un poquitico con ustedes, compartiendo como algunas experiencias de algunas cuestiones que hemos trabajado desde la enfermería y que por supuesto espero que esto fortalezca su desarrollo en efectivo paciente en este diplomado. Y pues bueno, los maestros hicieron el favor muy amablemente de compartirme en un tema que es muy, muy importante. Lo siento desde el corazón porque efectivamente también me gusta mucho la formación del talento humano en enfermería y por supuesto hoy vamos a conversar un poquito acerca de esas habilidades blandas en el docente de enfermería. Y le quise dar un nombre como más especial para nuestra área, para nuestra disciplina, y que efectivamente es las habilidades blandas en el docente de enfermería es clave para la enseñanza humanizada y efectiva y es exactamente nosotros vamos a ver que estos chicos que nosotros estamos formando en el área de pregrado, de posgrado, de diplomados, de cursos y talleres, pues efectivamente trascienda más allá de ese cuidado. La siguiente, por favor, maestro, gracias. Muy bien, entonces efectivamente, compañeros, el objetivo de esta conversación que vamos a tener en este momento es que cada uno de ustedes, incluyéndome, es reflexionar acerca de esa importancia de esas habilidades blandas en ese rol que tenemos como docentes y más en la enfermería y promover un desarrollo para fortalecer ¿qué? El proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón, y la formación integral de nuestros estudiantes, nuestros profesionales de enfermería o técnicos en enfermería que están en ese proceso de formación. Entonces,
Para que hablemos un poquitico de este concepto, pues ustedes saben que este concepto no nace solo, se inspira a partir de varios autores a nivel mundial. Sin embargo, hay uno que no, me llamó mucho la atención porque efectivamente ese es uno de los ejes rectores que tenemos a nivel mundial, que es la OMS, donde ellos nos cuentan, donde ellos desglosan este concepto y nos dicen que es un conjunto de habilidades de carácter socioafectivo que son necesarias para la interacción con los otros y que nos permite a nosotros hacer frente a exigencias, situaciones desafiantes, cotidianas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite a nosotros como seres humanos tomar decisiones, resolver problemas, pensar de manera crítica y muy creativa y por supuesto comunicarnos de manera muy efectiva y por supuesto otra vez reconociendo todas esas emociones que yo tengo, pero también esas emociones que tiene el otro. Y a partir de esas dos emociones, pues podemos aprender a construir esas relaciones muy saludables a nivel físico y emocional. Entonces, este es un concepto muy general que nos menciona la OMS y además yo creo que se atañe mucho a lo que es la disciplina de enfermera, porque definitivamente el profesional de enfermería por sí, por esa formación que nosotros tenemos, ese conjunto de habilidades o esas habilidades blandas, nosotros vamos desarrollándolos a medida de que vamos fortaleciendo nuestra práctica, que ya nos lo enseñaron en la universidad, pero cuando ya estamos en el día a día con los compañeros, con nuestros pacientes, con las familias de esos pacientes, estas competencias, estas habilidades se van fortaleciendo. Entonces ya tenemos algo de ganancia como profesionales de enfermería para seguir construyendo y fortaleciendo esas habilidades blandas. Muy bien, entonces ya tenemos como un poquito ese concepto de lo que son las habilidades blandas, pero efectivamente a veces empezamos a pensar, no, es que Paula, también nos hablan de habilidades técnicas o las habilidades duras, entonces yo cómo hago la diferencia. Yo sé que muchos de ustedes o todos saben cuál es esa diferencia entre las habilidades técnicas o duras y esas blandas, pero solamente es como recordar, entonces es recordar que efectivamente esas habilidades duras son esos conocimientos específicos y capacidades técnicas que se aprenden y se miden fácilmente, como el manejo de equipo, los procedimientos clínicos, los software y todo eso que también hacemos día a día como profesionales de enfermería. En cambio, las habilidades blandas efectivamente son esas habilidades, interpersonales y emocionales que influyen en cómo interactuamos con el otro y cómo nos comunicamos con los otros, con el otro, y que específicamente también nos va a ayudar como a construir esas habilidades técnicas, porque efectivamente yo como profesional voy a tener un conocimiento con una apertura más amplia para poder desarrollar esas habilidades técnicas o duras. En el caso de las habilidades blandas, acá traje unos ejemplos, pero yo sé que ustedes allá espero que empiecen a conversar y a pensar de que efectivamente tenemos muchas más. Ahorita traemos más, sin embargo, ustedes van a decir, Paula, pero mira, yo creo que te quedó faltando esta otra habilidad y la intención es esa. Recuerden que el objetivo de esta conversación es que todos reflexionemos alrededor de las habilidades blandas. Entonces, efectivamente tenemos la comunicación efectiva, la empatía, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la resolución de conflictos y la gestión del tiempo. Entonces, mire que acá tenemos unas, ahorita vamos a mirar otras y cómo las proyectamos desde el quehacer de enfermería y desde el quehacer docente de enfermería y cómo las extrapolo a ese otro ámbito de la enfermería. Pero si vemos al menos estas poquitas, pues efectivamente muchos van a decir, pues sí, y yo considero, Paula, por ejemplo, que tengo algunas de esas habilidades blandas, ¿sí? Que me hacen como profesional de enfermería. Entonces ya llevamos la de ganar. La que sigue, maestro, por favor. Gracias, maestra. Antes de poder pasar, un comentario. Para entender esta lámina en la cual usted nos está proyectando de las diferencias de las habilidades técnicas que conocemos como que son duras y las habilidades blandas, estamos haciendo la referencia que las habilidades blandas, estamos hablando, el ser humano es un ser biopsicosocial y entonces en esta parte de las habilidades blandas nos está hablando de esa relación humana, estamos hablando de esa relación social que tiene el ser humano para desarrollarse, ¿no? Y las habilidades duras
mejor conocidas como técnicas, son estas que estamos desarrollando a través del aprendizaje en las escuelas, y si lo llevamos o lo traspolamos, como usted menciona, al área de enfermería, pues y tomamos en cuenta que quienes estamos tomando este diplomado son líderes en sus unidades, bueno, pues estamos hablando de que las habilidades técnicas o duras son todas esta parte que estamos, por ejemplo, ahorita el diplomado, ¿no? Las habilidades que estamos aprendiendo para conocer los procedimientos clínicos y tecnológicos, y las blandas son el cómo vamos a comunicarnos y tener esta empatía en el trabajo cuando nos estamos adaptando y solucionando estos conflictos, gestionando los tiempos con el resto de los profesionales que están a cargo de nosotros y que están trabajando a la par de nosotros. Es correcto. Sin embargo, de todas formas, maestro, esas habilidades blandas que nosotros tenemos también son construidas desde el currículo de enfermería. O sea, en la universidad nosotros nos enseñan, si bien técnicas, pero también como somos profesionales de enfermería, también nos enseñan esas habilidades blandas. Porque como profesional de enfermería yo tengo que tener que una comunicación efectiva para una toma de decisiones, ¿sí? Para todo eso que yo tengo que hacer como profesional, porque un profesional no solamente es la técnica, sino que va más allá, tiene un sentido más crítico, y por eso desde los currículos, desde las mallas curriculares que trabajamos acá en el país, sí se incentiva esa parte de que nuestros chicos se formen con esas habilidades blandas desde el pregrado. Ok, muchas gracias, maestro. Continúo. Perfecto. Entonces, en ese mismo sentido, pues acá les quiero compartir otras. Depende esto es otro autor, donde nos dice el autor Davos, él es un sueco, donde dicen, sí, pero esas habilidades blandas tenemos que ir a hablar de otras cosas, porque no nos podemos quedar en esas blandas, que son las generalidades, pero tenemos que rascar un poquitico más el concepto y arraigarlo a la profesión. En este caso, entonces rescato lo de Davos para que también lo interioricemos en enfermería. Una cosa de ellas es la negociación, sin lugar a dudas. Nosotros somos negociantes, o sea, por ser enfermeros somos negociantes, porque estamos hablando con quién, con ese paciente, para invitarlo a que lleve su tratamiento adecuado, a que supuestamente tenga un hábito de vida más saludable, a su familia también para que se integre en ese proceso. Pero cuando yo estoy hablando de los alumnos, cuando yo estoy formando ese talento humano, cuando yo ya soy docente, efectivamente yo también tengo que llegar a una negociación con mis alumnos. Y por supuesto, tengo que tener conversaciones constructivas, porque ya pasamos de esa cuestión de que el profesor siempre es el que tiene la razón, que el profesor siempre se tiene que observar, el docente más arriba de los alumnos. Entonces esa comunicación nunca va a ser bidireccional. Entonces ahí es donde tenemos una brecha, y realmente nuestros alumnos siempre dicen, es que mi profesor me dijo que esto era verdad, pero yo en la práctica me encontré que no era real, o también encontré en la literatura que no era real. Entonces, efectivamente, esas conversaciones se vuelven que unidireccionales. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de avanzar acá en el país, que efectivamente esas conversaciones sean constructivas, pero que sean bidireccionales. Porque los docentes de enfermería, y yo creo que todos los docentes en todas las carreras, también tienen esa capacidad de poder decir, no lo sé todo, ¿sí? No todo, porque efectivamente sí, no estaríamos siendo docentes, pero hay algunas cosas que no las sabemos. Sin embargo, podemos llegar a esa conversación y decirle a nuestros chicos en formación, o los que están en posgrado también, mira, en este momento yo no tengo el dato, pero lo puedo consultar y mañana te prometo que lo traigo para que lo conversemos juntos. Entonces, Davos efectivamente nos habla de esa facilidad. La coordinación con otros, trabajo en equipo, sí, porque lo que yo hago en el hospital, lo que yo hago en la universidad es trabajo en equipo, se supone. Y eso es lo que yo tengo que transmitirle a los chicos que yo estoy formando, que efectivamente los tengo que empoderar para que trabajen con los otros. Y no solamente con enfermería, sino que ustedes también van a saber que es ese trabajo interprofesional donde entra el médico, la nutricionista, el psicólogo, etcétera. Entonces ahí venimos a enseñar también esa parte de cómo desarrollo yo esa habilidad blanda como docente en la coordinación y trabajo de equipo, y cómo se lo doy a conocer a mi alumno. La gestión de personas
también es muy importante. La toma de decisiones y la creatividad para los docentes es fundamental. Es fundamental porque efectivamente esa habilidad blanda es poder reconocerme yo como docente y decir, bueno, Paula, o sea, siempre vas a dar diapositivas, la gente se te está durmiendo, no te está poniendo atención, la gente está en el celular o está haciendo cosas totalmente diferentes que poner atención a tu clase. Entonces, esa habilidad blanda es lo que a mí me va a permitir como profesional y decir, ¿qué voy a hacer desde la creatividad para que los alumnos me pongan más atención, para que sea una construcción del conocimiento, para que no sea solamente un conocimiento que sea efímero, que hoy lo aprendió, pero se lo olvida cuando ya presentó parcial, sino que es un conocimiento para que esa creatividad vaya más allá de ese conocimiento, permanezca para siempre en los alumnos. Que aprendamos a manejar también todas estas emociones, hablando de inteligencia emocional, es fundamental que nosotros tengamos esa habilidad, aunque yo sé que a veces es muy complejo hacer una gestión de emociones, inteligencia emocional, pero que hay que empezar ese camino. Es algo complejo, pero lo tenemos que hacer porque eso se va a ver y más con los chicos que ahorita tenemos en proceso de formación, ellos son más observadores en ese sentido y siento que son más sensibles. Entonces, trabajar en esa inteligencia emocional hay que hacerlo como docentes y más en el área de enfermería y yo creo que todos los del área de la salud. Que seamos resolutivos, ¿sí? Resolución de problemas. Lo hacemos en el hospital, lo hacemos en otro ámbito, en donde yo trabaje, pero también tengo que aprender a resolver los problemas con mis alumnos. Eso también es muy importante para ellos, orientación al servicio, pensamiento crítico y, por supuesto, una flexibilidad cognitiva que me permita adaptarme a todas esas diferentes inteligencias que tienen los alumnos, porque yo no puedo ser direccional con la forma, con una sola dirección cuando yo estoy formando a los chicos, ¿sí? De que una sola forma de expresarme o de dar una clase sirve para todo el mundo. Entonces, esa flexibilidad me va a permitir a mí entender ese tipo de inteligencias que tenemos en la variabilidad de inteligencias múltiples. Muy bien. Entonces, en este sentido, pues hay otro autor que me gusta mucho que es Dolait. Y efectivamente hay un artículo que me llamó mucho la atención alrededor de todo esto, que hablamos de las habilidades blandas en el docente de enfermería, porque de eso hemos escrito muy poco. A nivel mundial se ha escrito muy poco acerca de cuál es ese rol, de cuáles son esas competencias, pero también cuáles son esas habilidades blandas y duras que tiene que tener un docente en enfermería específicamente para poder proyectar mejor nuestra formación de este talento humano. Entonces, efectivamente, tenemos unos indicadores que nos menciona la literatura, ese mismo artículo nos lo mencionaba, donde nos dice que hay unos indicadores de capital humano. ¿Para qué? Para poder fortalecer esas habilidades blandas del docente en enfermería. Uno es que efectivamente nosotros siempre tenemos que ser transversalizados con el liderazgo. El liderazgo que también es un concepto abanderado de nuestra disciplina enfermera y por supuesto esa experiencia compañeros, créanme que es muy importante porque eso es una habilidad blanda. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de la habilidad dura, estoy diciendo, mi alumno pudo leer en este libro tal concepto o tal procedimiento o cómo funcionan las válvulas cardíacas, por así decirles. Entonces el alumno lo aprende de eso, entonces fue dura porque se fue directamente al libro y dijo, sí, es que va así, 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 1, 2, 3, 4, ¿va? Y cuando yo me enfrento como docente a explicar cómo funcionan las válvulas cardíacas, por ejemplo, u otro tema, cuando yo le hablo al alumno desde la experiencia, desde mi práctica, es desarrollar una habilidad blanda, compañeros, porque el alumno efectivamente está siendo sensible a lo que tú fuiste o a lo que eres como profesional de enfermería en el hospital, en un primero, en un segundo, en un tercero, o la práctica independiente, ¿sí? O en otras
tipos de consultorías de enfermería independiente que también tenemos. Entonces ahí esa experiencia es una habilidad blanda y esto efectivamente lo encontramos en la literatura. Es bien interesante. Entonces es muy diferente que yo sepa mucho del libro, pero se fortalece más cuando yo le cuento desde la experiencia a los alumnos. Eso es fundamental porque nos entienden muchísimo más los muchachos. Y por supuesto, eso que me ayuda a mí también ese indicador, porque yo voy a sacar esos indicadores para poder medir esas habilidades blandas. Uno es cómo aprenden los muchachos, cómo desarrollan su aprendizaje y hasta cuándo se les queda, ¿sí? Que era lo que les mencionaba ahorita, ¿no? O sea, se quedó solamente para esta semana y cuando presenta el parcial, pero cuando ya llega al hospital se le olvidó totalmente cómo funcionan las válvulas, ¿sí? Por darles un ejemplo. Entonces, por eso este artículo me pareció muy importante porque habla de indicadores, de cómo voy a medir eso, cómo voy a medir una emoción, pero más bien ellos nos dicen, no mido una emoción, pero más bien mido esto, ¿vale? La que sigue, maestra. Maestra, antes de continuar, esta experiencia es importantísima, y puesto que de dónde van a aprender los colaboradores o el alumno, en este caso, de lo que estamos platicando usted. No solamente es la bibliografía, la parte escrita, sino también la expertise de quién les está brindando o quiénes estamos brindando este conocimiento. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se quedan ellos es en base a las experiencias de los demás y viene desde el juego, ¿no? ¿Cómo aprende un niño observando a través del adulto, de los demás, copiando? Y cuando nosotros nos ponemos ante una clase, ante los alumnos, pues la experiencia que nos brinda el poder pararnos frente a ellos y poder decirles, bueno, la bibliografía nos marca esto, pero en mi experiencia también apoya muchísimo, demasiado para que el desarrollo y el aprendizaje sea más significativo. Es correcto, maestro. Y ahí es cuando ya hablamos de eso, lo que es un concepto muy complejo, realmente lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Porque nosotros decimos, no, sí, el aprendizaje, o sea, a veces romantizamos el concepto. Sin embargo, como usted bien lo dice, cuando yo empiezo a hablar desde esta experiencia para que se replique en el alumno por más tiempo, pues efectivamente ahí sí puedo hablar como de una parte de ese aprendizaje significativo, porque si no es una réplica de lo que dice el... Exactamente. ¿Y cómo ha cambiado esta parte de las experiencias? Digo, cuando uno estaba en el aula del lado de los pupitres, los maestros cómo nos enseñaban, ¿no? Y las experiencias que ellos nos pudieron haber compartido a las generaciones que en la que ahora nosotros somos los que estamos dando la ponencia, o somos los docentes y estamos platicando todo lo que, las experiencias buenas y malas, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos en, no sé, qué le gusta, 20 años, que es cuando estuvimos en aula, y no dejamos de estar en aula, pero cómo cambian las generaciones y cómo cambia esta transmisión para desarrollar este aprendizaje? Exactamente, maestro, y usted toma un tema muy importante. Porque nosotros fuimos formados en otra época, ¿sí? Con otras características docentes de enfermería, porque efectivamente, mire qué tan interesante, porque a nosotros no nos han formado ni tenemos una formación formal, ¿sí? En relación a ser docente, ¿no? Porque en el país tenemos aquí a los pedagogos, o sea, a varias personas que se dedican a ser docentes, pero enfermería no. Enfermería lo hicimos como muy empíricamente o lo que hemos leído, cómo nos vamos formando, que hacemos cursitos de participación docente, en fin, muchas cosas, pero a veces vemos que seguimos replicando como eran los profesores antes, ¿se acuerdan? Que era el inquisidor, el que nos daba miedo, el que yo veía al profesor y casi me temblaban las piernas o me ponía a llorar, o que llegaba una prueba escrita o oral y yo ya me quería infartar. Entonces, por eso esas competencias, esas habilidades, perdón, blandas, son tan importantes desarrollarlas, para que nosotros no sigamos replicando las cosas negativas, sino lo positivo, ¿sí? Para que efectivamente trascendamos en esa formación de nuestros muchachos. Coincido con usted, maestro. Comparto la siguiente. Perfecto.
Muy bien, y pues bueno, aquí vamos a ver, porque ya fuimos como desglosando un poquitico eso de las habilidades blandas y yo sé que todos van a estar y el maestro no me va a dejar mentir, ay, sí, es que sí, yo sé que yo tenía esa habilidad y a mí en algún momento lo leí, que yo sí, que las habilidades blandas eran esas y yo tengo esta y esta y esta, porque somos seres humanos. No somos perfectos y no todos tenemos las habilidades blandas que yo les quise compartir. Yo tengo algunas, quisiera tenerlas todas, a veces es imposible, pero comulgo con muchas de ellas y dicen, bueno, mi personalidad como Paula Andrea, no como enfermera, sino como Paula, yo me voy más como para este ámbito. Y efectivamente, pues acá estamos hablando de esas características de un buen docente, que no estamos hablando solamente de la enfermería, sino a nivel general, pero que esto nos puede ayudar a nosotros mucho para desarrollar esas habilidades. Muy bien. Entonces, siempre van a poder ver que siempre estamos apoyándonos en literatura, porque esto no se lo inventó ni el maestro Pedro, ni la maestra Gabriela, ni Perenganito, ni Sultanito, ni Paula. No, tenemos que mirar esa literatura para poder nosotros argumentar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, efectivamente, tenemos un docente que es muy famoso, que es Segura Castillo, donde nos dice que ese docente universitario actual entra a las aulas para compartir con alumnos multidisciplinarios, ¿sí? Porque a veces nosotros también no formamos solamente enfermeros, a veces estamos en el hospital y el maestro no me dejará mentir, estamos formando también a los residentes, que el médico, que el nutricionista, porque si vemos terapia de infusión, pues tienen que entrar todos porque es un equipo interprofesional en este caso, y efectivamente tenemos de varias generaciones, ¿sí? O sea, ustedes no se van a encontrar a todos jovencitos, pero tampoco muchos de mediana edad, o también se van a poder encontrar algunos adultos mayores que están estudiando. Entonces, tenemos que enfrentar eso, ¿sí? Y todos van a traer, ¿qué? Expectativas totalmente diversas. Por eso yo a todos mis alumnos no los puedo cortar con la misma tijera, sino que tengo que tener esa habilidad blanda para poder decir, bueno, es que Sultanito es de esta forma, tiene esta inteligencia, de pronto puede tener esta problemática, ya sé por dónde me le voy a meter. Entonces, efectivamente, esto hace que se eleve el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos como docentes y que se busque aplicar otras metodologías, ¿sí? Otras herramientas que sean más personalizadas, ¿sí? Por no decir individualizadas, porque a veces se complica con un grupo de 60 alumnos, pero que vayan orientadas a qué? A generar una conexión con el alumno, sin perder de vista el acto educativo, porque a veces como que sí, somos muy socialmente, una habilidad blanda es que tenemos una conversación muy asertiva con el otro, una comunicación, pero a veces tenemos una brecha en que seamos muy amigos con el alumno, ¿no? Entonces me voy de rumba con el alumno, por ejemplo, ¿sí? Y estoy desarrollando una competencia, una habilidad blanda, claro que sí, pero no podemos perder de vista ese acto educativo, porque cuando ya se rompe esa brecha, ese acto educativo por sí solo pierde su naturaleza. Entonces, efectivamente, los docentes dicen que indica también la consultora asociada de negocios, emprendimientos, porque eso también lo podemos hacer desde enfermería, y ahí es donde nosotros debemos de conocer a nuestros estudiantes para afinar sus estrategias de enseñanza. Y para ello es necesario contar con esas habilidades blandas que anteriormente estuvimos viendo, y yo sé que si buscan en la literatura van a encontrar muchísimo más. Y por supuesto que ese liderazgo siempre nos mantenga como profesionales de enfermería, pero también con ese liderazgo pedagógico para poder potenciar los talentos de los muchachos. Porque a veces queremos que ese grupo, por ejemplo, voy a hablar de licenciados en enfermería, de una universidad X, la Universidad de Pavarandosito. Entonces resulta que yo estoy con la idea, porque como yo soy intensivista, yo quisiera que todos mis alumnos fueran intensivistas. Y ahí radica un problema muy grave. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo en el alumno y los estamos llevando a que siempre quieran trabajar en segundos niveles y en terceros niveles de atención. Entonces esa formación está siendo sesgada, porque como yo no me conozco, como no tengo esa habilidad blanda de conocimiento propio, ¿sí? Incluso acá estamos hablando de Carter también, que nos habla del conocimiento propio. Entonces, efectivamente, yo le voy a vender a la idea
a mi alumno de que siempre se me tiene que ir para una unidad de cuidados intensivos, unas urgencias X, ¿sí? Y dejamos de ver otros ámbitos de la enfermería y que son muy necesarios porque son necesidades de la República Mexicana, ¿no? De nuestros pacientes, de la comunidad. Entonces, ese liderazgo nos tiene que ayudar como a ir donde vamos a ir avanzando para que seleccionemos bien nuestras tomas de decisiones hacia dónde voy a llevar a los chicos, porque no todos son buenos para la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad, maestro? Ni todos somos buenos para los niños, ¿no? Por ejemplo, entonces sí tenemos que direccionar bien y ese es nuestro papel como docentes. Ok, sí, totalmente de acuerdo, maestra. Hay que dirigirlos y estas habilidades como docentes nos permiten ir o identificar hacia dónde, cuáles son sus cualidades, sus fortalezas y dirigirlas, ¿no? Desde la parte donde están en formación para que cuando lleguen a la parte operativa, pues ya no les cueste y los errores sean los mínimos, ¿no? Exactamente, maestro. Totalmente cierto. Muy bien. Mire, ahí se los dejé como en un lado, porque eso es fundamental. No todos los enfermeros y enfermeras, como les decía ahorita el maestro, no todos, o sea, en mi caso particular, yo no puedo con los niños. O sea, no es que me caigan mal ni nada, pero yo pediátrica, neonatal, no podría, ¿sí? Porque siento que yo esa habilidad no la tengo. Pero admiro mucho a mis compañeros que son pediatras, enfermeros pediatras y que son enfermeros neonatólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sienten pasión. Yo soy intensivista, pero yo soy apasionada de los cuidados intensivos, pero en adulto. Y así funciona igual en la enseñanza. Así funciona igual en la docencia de enfermería. Y es que efectivamente nosotros tenemos que tener pasión por la enseñanza. Eso es fundamental, porque eso se va a ver en los muchachos, ¿sí? Porque si no vamos a ser los mismos profesores regañones, inquisidores, que todos nos tienen miedo, que es que si te matriculas con el profesor Pedro, con la maestra Paula, todo lo van a sacar cero y con ellos nunca pasa nadie. Entonces, es tan importante la pasión por la enseñanza y es una habilidad blanda, totalmente, porque si a mí no me apasiona estar formando al otro, más bien no lo hago, porque nos hemos encontrado desafortunadamente con compañeros que lo hacen es porque necesitamos un ingreso más, porque necesito currículum, ¿no? Entonces, es una reflexión, compañeros, ¿sí? Por favor, que ustedes tengan pasión por la enseñanza, porque eso es muy bonito, porque recuerden que estamos formando muy bien, tiene que ser espléndido, porque son los próximos enfermeros y a lo mejor a ellos les va a tocar cuidarnos o liderar un proceso de cuidado de enfermería con nosotros, ¿va? Eso, entonces, desde mi punto de vista, desde Paula, siento que eso es muy fundamental, la pasión por la enseñanza. No encontré en la literatura algo que me dijera específicamente donde hayan hecho una investigación que diga, sí, no, sí, es que la que tenga pasión le va mejor. No, sino que acá les estoy dando como una perspectiva más personal. Pero, por otro lado, hay otros autores que sí dicen, Paula, mire, eso yo no se lo menciono, pero hay muchas cosas que son importantes. Y les pude rescatar unas. Uno, el conocimiento actualizado. Totalmente, ¿sí? Porque el corazón va a estar en la misma parte donde está toda la vida, ¿sí? Pero hay actualizaciones porque hay nuevas patologías, porque se encontró un nuevo medicamento, porque realmente ya tenemos nuevos dispositivos, entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, efectivamente, yo tengo que estar, ¿qué? Muy actualizada, porque estos chicos de ahorita son muy vivos, o sea, son muy listos, y te salen con unas preguntas que uno dice, por Dios, yo eso ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces, imagínate si yo no estoy actualizada para ser docente, el alumno me puede hacer quedar mal en el aula de clases, ¿sí? Y les recuerdo, yo no me lo sé todo, pero siempre no me lo, o sea, no todo, pues, o sea, hay algunas cositas y eso de vez en cuando, pero yo tengo la responsabilidad de estar actualizada. Uno, la empatía, ¿sí? Por lo que les dije que tenemos todos esos cambios generacionales, esas brechas generacionales, todo lo que estamos viviendo ahorita con esas generaciones de las miles que siguen saliendo, el celular, salimos del COVID, o sea, esa empatía con esas particularidades y por supuesto
la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿sí? Porque antes era mucho de que diéramos las clases de manera física. Ahorita ya muchas universidades, aunque, ojo, las carreras del área de la salud nunca se pueden dar mixtas o no escolarizadas, siempre tienen que ser presenciales. Sin embargo, hay unas instituciones educativas que optan por una o dos asignaturas darles en línea, porque eso lo vino a dejar la pandemia. Pero vuelvo a insistir, en eso nos adaptamos, somos flexibles, pero ahí hago el paréntesis de que efectivamente nuestra profesión se tiene que informar de manera presencial. Tenemos que tener una comunicación asertiva, claro, y efectiva, claro, y además porque ahí tenemos una brecha generacional, porque lo mismo lo que dijo el maestro. Antes, yo cuando tenía 20 años, estando en la universidad, por supuesto era muy diferente. Los chicos de 20 años de ahorita ni siquiera se parecen a lo que yo era cuando tenía 20 años, por Dios. Entonces, eso hay que dejar como esa parte al lado de que cuando yo tuve 20, no, Paula, cálmate, pero ahorita estás en otro año. Esos 20 en tu tiempo eran diferentes, ahorita los 20 de nuestros jóvenes están viviendo, tienen otras experiencias que los hacen ser diferentes. Entonces, bueno, y todo lo de alrededor de algo, otros factores que también no son nada diferentes a lo que teníamos nosotros cuando teníamos 20 años. Entonces, eso nos ayuda a que tengamos una comunicación un poco más asertiva, no al 100% y más efectiva. Así es, maestra. Yo tengo, como usted menciona, ¿no? De manera particular, ¿cómo cómo en aquellos años, y regreso 20 años atrás, todos los que llegábamos a la carrera de enfermería, eh, y no sé si le tocó, cuántos de sus compañeros o cuántos no querían la carrera y estaban buscando otra profesión o llegábamos de rebote a la carrera? Y gracias a esos docentes, a esas experiencias, a este conocimiento actualizado y la empatía que tuvieron con ellos o que se tuvo con ellos, hicieron el cambio en todas las universidades, UNAM, Poli, VM, y ahora las matrículas de enfermería, ya escuchándolos a ellos, el por qué están con la carrera es porque ya tienen el gusto y la vocación, no porque llegaron de rebote, no porque no tuvieron otra opción, porque antes era una carrera técnica, éramos los artesanos de la salud. A partir de que surge la normatividad y la carrera tiene esa importancia de profesión, eh, de 10 años hacia acá, los chicos y chicas han visto en la enfermería una profesión más eh, formal que de rebote. Exacto, exacto, maestro, es correcto. En mi país le decimos el escampadero de medicina, porque precisamente en ese tiempo nos tocaba que todos los que no pasaban a medicina, porque obviamente tenía un puntaje de corte más alto, entonces ponía, son dos opciones allá en Colombia, en la universidad. Entonces, la principal, la opción número 1 y la opción número 2. Entonces, siempre ponían en medicina de primera opción y la segunda opción era enfermería. Entonces, por eso siempre decíamos que teníamos muchos compañeros que eran los escampaderos en la facultad de enfermería y ya ahí teníamos todo estos problemas, porque no les gusta enfermería, que porque bueno, por múltiples paradigmas que se ha tenido alrededor de la profesión. Y precisamente esos chicos, me los he encontrado muchos, se graduaron como enfermeros, son enfermeros y dan clases de enfermería. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para hacer esa construcción docente para poderle explicar al otro que lo que yo hago es porque me encanta ser enfermera? Porque eso es lo que hacemos los docentes. Exactamente. Continúo. Sí. Muy bien. Entonces, acá seguimos dando la misma, vamos a seguir pensando, vamos a seguir reflexionando. Entonces, las habilidades blandas en la educación, ¿por qué son tan importantes? Acá hay algunas cosas que yo les puedo compartir. La que sigue, maestro, por favor, pero ustedes van a consultar más. Entonces,
Esto nos permite a nosotros que entrenarnos, desarrollarnos como seres humanos y como profesionales, y son atributos que nos permiten formarnos para la vida, pero también formar para la vida a ese alumno, ¿sí? Porque yo no lo estoy formando solamente para que sea enfermero, sino que le estoy ayudando, aportando para que desarrolle otras competencias, para que su comunicación con su familia, con el otro, sea más efectiva. Y efectivamente les ayuda a los chicos a incrementar ese potencial interno y ayudar a otros a crecer, que eso se puede ver mucho en la enfermería, pero yo también lo puedo aplicar en mi familia, con mis amigos, con los demás. Y por supuesto, el autoconocimiento. Eso me ayuda muchísimo porque me permite decir cómo soy yo, cómo soy, cómo actúo cuando me enojo, cómo actúo cuando estoy feliz, cómo actúo cuando soy hiper feliz, ¿sí? ¿Qué decisiones tomo alrededor de la tristeza, ¿no? O de la felicidad. Y eso nos ayuda a construir esas habilidades blandas. Y por supuesto, en el entorno educativo, les voy a mencionar cuáles son las más importantes. Es en el entorno educativo, pero esto lo podemos aplicar en el ámbito de la enfermería. Uno, el liderazgo que les mencioné ahorita, la creatividad, la resolución de problemas y la inteligencia emocional, que para mí es una de las más difíciles, pero se puede lograr. Entonces, efectivamente, es donde nosotros nos tenemos que centrar como líderes, que ayudamos a guiar a esos estudiantes por medio de su talento, también a partir de la sabiduría y el respeto conjunto, y que contribuye a que ellos sean buenos agentes de cambio. La creatividad para que nosotros tengamos esas estrategias pedagógicas y que tengamos esa atención de los estudiantes. Fue lo que hablamos anteriormente, pero acá quise ser más específica para entender un poquitico más esos conceptos. Y la resolución de problemas es identificar y gestionar las adversidades dentro y fuera del aula, porque él es mi alumno en los dos ámbitos, ¿sí? Porque me va a permitir a mí a crear procesos eficientes, positivos y tomar decisiones efectivas, ¿sí? Entonces, y la inteligencia emocional, entonces podemos decir que es esa capacidad de reconocer, ¿sí? Comprender y gestionar mis emociones, ¿sí? Necesarias que debo emplear dentro del entorno educativo. Y eso me va a ayudar a mí a qué? A entender al otro, me va a ayudar a facilitar, perdón, a gestionar los conflictos, a fomentar a lo que decía el maestro, unos ambientes de aprendizaje positivos, ¿sí? O significativos, donde el alumno se sienta seguro cuando yo estoy con él. Y usar esas emociones puede motivarnos y motivar a los demás, ¿sí? Es de lo que hablamos ahorita desde la experiencia. Cuando yo cuento una experiencia, yo me emociono porque yo recuerdo ese momento. Yo lo traigo, lo vivo con mis alumnos en ese momento. Y ahí que estoy generando una emoción de recuerdo bonito o triste también puede suceder y eso también es válido. Entonces lo estoy trayendo para compartirle esa emoción al otro. Y eso también es tener inteligencia emocional. Claro que sí, recordar es vivir. Es correcto, es correcto. Por supuesto. Y efectivamente tenemos eh, muchos retos en este siglo y los que siguen porque ya nos vamos acercando al otro. Son demasiados compañeros, por eso no podemos desesperarnos. Eso es un proceso, por eso siempre mi invitación es que nos sigamos formando en el ámbito de la docencia, porque nosotros no tenemos esa formación como tal. Es lo que a nosotros nos enseñan en la universidad o lo que estudiamos lo que bien les dije ahorita. Pero efectivamente, pues siempre vamos a tener retos y que nosotros, sí, el que quiere entrarle y al que le guste, nos vamos a tener que adaptar. Entre ellos tenemos que el desarrollo tecnológico. Sin lugar a dudas, un chico de 20, de 25 incluso, la tecnología la maneja súper bien. Y no digo que nosotros, no, o sea, nosotros también lo hacemos porque estamos ahí cacharreando cómo es que funciona esto, cómo me meto para mejorar ese aspecto pedagógico con los muchachos, para llegarles de otra forma, pero se nos complica un poco más, ¿sí?
que a los chicos de ahora, porque ellos nacieron con el celular en la mano, ¿no? En cambio, muchos de nosotros, pues no, ¿sí? A nosotros, no, por Dios, o sea, ni computadora había, ni en mi caso ni siquiera existía el televisor a color, me tocó todavía blanco y negro. Entonces, esos desarrollos tecnológicos, pues efectivamente sí nos batean un poquitico, pero no es imposible. Sin embargo, es considerado como un reto y lo asumo también desde manera muy personal, porque a veces le cuesta a uno, bueno, y ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo hago yo para ponerle un trabajo a un alumno y que utilice, por ejemplo, el ChatGPT, pero hasta dónde yo puedo, ¿no? O cómo direcciono a ese chico para que lo haga con él, que lo utilice de la mejor forma, ¿sí? Pero que eso también no quede sesgado esa evaluación. Entonces, efectivamente, yo tengo que estar a la vanguardia para actualizarme en ese sentido. Entonces, mire que cuando soy docente de enfermería, yo no solamente me tengo que actualizar en cosas de la disciplina, yo me tengo que actualizar en el ámbito de la docencia y en el ámbito de la tecnología y de otras cosas, ¿sí? El, la diversidad cultural, claro, efectivamente, porque ya vienen estudiantes de otras culturas, de otros contextos sociales y además porque efectivamente estamos en un país que llegamos muchos, nos enamoramos de este país y venimos muchos de otros países a estar en México. Entonces ustedes también se tienen que enfrentar a esa realidad de que van a tener esa diversidad y no solamente los que somos de otros países, sino también de los mismos estados de la República. Sí, porque la comunidad que tengo en la sierra de Chihuahua o de Oaxaca o de otra, incluso acá mismo en la Ciudad de México, hay mucha diversidad cultural y eso yo lo tengo que enfrentar, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a manejar? ¿Cómo desarrollo más mis habilidades blandas para poder enfrentar ese reto? Y por supuesto, el tema en boga que ahorita tenemos, que es la inclusión, pero la inclusión real, ¿sí? Que es más que hacer un uso de políticas inclusivas, porque las políticas solamente están ahí, pero yo qué hago para que sea una inclusión real, ¿sí? Entonces, esa es nuestra labor como docentes y es que efectivamente fomentemos las mismas oportunidades para todos los estudiantes. Y la política está ahí, pero yo como docente tengo que fomentarlo en el aula, ¿sí? Porque no es lo mismo y nosotros tenemos que ser tan inclusivos porque nos hemos encontrado con estudiantes que tienen alguna dificultad, no sé, tienen alguna, ya ahorita se les vuelve a llamar discapacidad, ya ves que vamos andando en los conceptos. Entonces, algunos que tienen algunas discapacidades físicas, dicen algunas instituciones universitarias, no, es que no pueden ser enfermeros. ¿Cómo? Pero es que la política es muy clara y sí se puede, porque esos enfermeros los podemos proyectar diferente. Entonces, si yo tengo a un alumno con esas características, pues Paula, pues te toca inventarme algo para que este alumno, este chico, se enamore de la profesión, se enamore de la enfermería y venderle dónde puede estar este chico. Y eso se llama inclusión real, porque la política está, de que la apliquen es otro rollo, pero yo como docente tengo que aplicarla. Entonces esto es un reto muy interesante y más porque es un tema en boga que tenemos ahora a nivel de país. Claro. Estos tres puntos son muy relevantes para nosotros como docentes, maestra. Este desarrollo tecnológico, ¿cómo ha ido evolucionando? Digo, desde las primeras escuelas, desde nada más un lápiz y el tintero con una pluma, hasta ahora tener estos dispositivos electrónicos, ¿no? Y nos tenemos que ir adaptando también. Usted lo mencionó, las nuevas generaciones ya vienen con el celular en la mano o la tablet o el chip en la mano, el cual van desarrollando sus mejores habilidades día con día y desde más pequeños. Esto de la diversidad cultural también, México es desde siglos, ha sido un país de tránsito intercultural. Digo, creo que cuando usted llegó también igual el choque cultural que tuvo, los cambios que existieron, y en el área de salud, por ejemplo, el esquema nacional de vacunación de mexicano, cómo cambia con el colombiano, ¿no? Y
cómo se tiene que adaptar a esta parte y la inclusión real, la inclusión en estos tiempos, en los últimos años, cómo nos han hablado de las inclusiones y lo vemos en todas las carreras, no nada más en enfermería, ¿no? Sí, la política puede decir una cosa, pero la realidad es, en realidad, valga la redundancia, otra. Pero el hecho de incluir, y digo, hombres, mujeres tienen las mismas habilidades y afortunadamente en estos años, pues la inclusión del género masculino en la carrera ha incrementado bastante y ha tenido una mejor aceptación. Lo mismo en otras carreras donde la mujer se ha incluido, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? Ya vemos a las ingenieras arriba de las obras con botas y a nosotros como enfermeros donde daban meramente que la carrera era apta para mujer, ¿no? Entonces, toda esta evolución y todo esto que el docente tiene que empezar a ver en el aula y llevarla a la realidad, digo, hay mucho trabajo que hacer. Es correcto, maestro. Por eso digo que es un reto y lo tenemos que enfrentar si queremos seguir en este rollo. Y yo creo que no solamente como docente, sino también como profesional, porque ustedes que están en el nivel hospitalario también se enfrentan a estos retos y muchos más, claro, pero atender a esto, wow, es una cuestión también fuerte, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ahí estamos incluidos sin lugar a dudas. Así es. Muy bien, entonces acá les quiero compartir como algunas actividades, son pequeñitas, pero, pero de pronto nos pueden ayudar un poco. Y yo sé que ustedes les van a poder preguntar al ChatGPT, le van a poder preguntar en la literatura. Me gusta más buscarlo en la literatura. El ChatGPT me ha ayudado en muchas cosas, claro que sí, pero soy más amiga de buscar los artículos y todas esas investigaciones que me hablen un poquitico más de qué ha hecho el ser humano en relación a esto. Entonces, sí hay actividades para desarrollar esas habilidades blandas, claro, acá hay unas poquitas, pero hay muchísimas más. Y eso tiene que ver mucho como con esa carácter de lo que yo soy, ¿sí? Como persona. Entonces, uno de ellos efectivamente es esos ejercicios de reflexión que yo espero que esta conversación que tuvimos el día de hoy los lleve a cada uno de ustedes a hacer eso, a reflexionar, no les dé pereza, solamente piensen un poquitico. Es una introspección de quién soy yo, a qué me dedico, estoy contenta, estoy no contenta, cómo me reconozco cuando tengo esta emoción, qué hago cuando tengo esa emoción. Y esos ejercicios de reflexión pues nos llevan a esa parte de ir desarrollando esas habilidades. También podemos hacer juegos de roles, por supuesto, y eso también nos va a poder ayudar a definir para qué, para las tomas de decisiones. Las dinámicas grupales, compañeros, de verdad que no es solamente para las aulas con nuestros muchachos. Eso nos ayuda, claro. Les va a ayudar a desarrollar sus habilidades blandas, claro. Pero nosotros también lo tenemos que hacer, ¿sí? Háblese del ámbito hospitalario, háblese desde el aula, háblese desde otros ámbitos de la enfermería. Eso siempre lo tenemos que hacer porque nos ayuda a desarrollar esa habilidad. También tenemos que dar el feedback, ¿sí? El feedback con el otro. ¿Sí? Cuando tenemos esos amigos, ¿sí? Cuando tenemos esos compañeros, no con el ánimo de herir al otro, porque a veces nos pasamos, ¿sí? Ay, es que yo soy muy sincera y me gusta decir las cosas como son. No, 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 no. Hay momentos y hay tonitos para decirlo. Entonces, por eso hay que buscar ese feedback entre pares que realmente sean de nuestra entera confianza y que sepamos que no nos van a lastimar, ¿va? Porque es muy difícil que a mí me digan, ¿sabes qué, Paula? Es que usted es toda aprensiva, ¿no? Que me lo diga una compañera con la que yo trabajo hace muchos años o que me la diga una amiga, ella va a tener las palabras adecuadas y yo no me voy a sentir ofendida. Pero si me lo dice otro tipo de compañeros que casi no convivo con él y me dicen, no, es que vos sos así, eso, pues efectivamente va a haber una molestia. Entonces esa habilidad blanda no se va a desarrollar. Entonces sí le recomiendo que ese feedback entre pares sean con pares de entera confianza, porque a veces nos ponemos a criticar y a señalar y lo que nos está generando es un daño. Y por supuesto, un diario de emociones. A veces no tenemos tiempo, eso me queda totalmente claro.
Me queda totalmente claro porque estamos que con la familia, estamos con los amigos o nos la pasamos trabajando todo el bendito día. Pero a veces es muy importante para poder identificar, es que ya vi, como cuando yo me frustro, hago esto, ¿no? Y tomo este tipo de decisiones. O mi cara cambia, o siento que mis ojos se voltean mucho, ¿no? Ay, ya sé, es que yo creo que cuando yo me siento triste, se me sale la lágrima y mis ojos se me ponen como chiquitos y ya todo el mundo me empieza a preguntar qué tienes, en qué te puedo ayudar. Entonces, eso hace parte de quién? Del reconocimiento, del autoconocimiento para poder desarrollar esas habilidades. Porque si yo no me conozco, ay no, van a ser habilidades X o solamente es una reproducción de las actitudes del otro, pero las propias no se van a desarrollar nunca. Entonces, esa es como mi invitación y créanme que sí funciona bastante. Muy bien, entonces aquí seguimos como con esas habilidades blandas porque ya estamos próximos a ir cerrando para que ustedes también vayan pensando, no tomen esto solamente como, porque no es una clase, es una conversación. Entonces, efectivamente, cuando ustedes me dicen, Paula, pero que es una comunicación asertiva, a mí se me dificulta, ¿no? Porque pensemos que comunicación asertiva es otra cosa, pero efectivamente es expresar ideas con claridad, respeto y empatía. Y facilita que la retroalimentación. Sencillo. La empatía es comprender y conectar con las emociones. No es ponerme en los zapatos del otro, que es lo que siempre nos han enseñado, ¿verdad? No, porque los zapatos del otro me pueden apretar mucho o me van a quedar muy grandes. Entonces yo no me puedo poner en los zapatos del otro. Entonces, es más bien es como comprender y conectar con las emociones y experiencias del estudiante en este caso. La escucha activa es prestar atención plena, porque a veces estamos hablando, pero uno le dice, no, espérame un que es que mi jefe mandó un mensaje, pues ya, eso ya no es escucha activa y eso también nosotros lo hacemos con los pacientes. El liderazgo pedagógico es guiar, motivar y crear un ambiente de aprendizaje ético y muy positivo. La gestión emocional, la adaptabilidad, perdón, que es efectivamente yo ajustar y decir, bueno, me voy a ajustar a esos cambios del entorno, a esos métodos y a esas necesidades del estudiante y lo que yo tengo alrededor. El trabajo en equipo, que a veces se nos dificulta mucho, a pesar de que somos profesionales de enfermería, a veces se nos dificulta un poquitico el trabajo en equipo y yo siento que hay que irlo mejorando. El pensamiento crítico. A uno a veces le preguntan, oye, pero es que ustedes, ¿qué es pensamiento crítico para enfermería? Es igual que para el docente de enfermería. Es analizar y evaluar y decidir con juicio fundamentado. No es porque a Paula le pareció o porque al maestro Pedro le pareció. No, es porque encontré en la literatura que más bien canular a un paciente es de esta forma mejor que como yo lo estoy haciendo, como lo estamos haciendo. Entonces no es como, eso sería un juicio muy personal. Entonces efectivamente el pensamiento crítico va más allá, que yo hago un constructo a partir de todo lo que hay alrededor, es decir, todo lo fundamental. La ética profesional, eso a nosotros también nos queda muy bien. Y la motivación y vocación docente, que efectivamente es ese compromiso, pero genuino, con la enseñanza y la formación de los profesionales de salud, y en este caso, pues en enfermería. Muy bien. Entonces, acá tenemos otras estrategias. Perfecto. Para que ustedes lo hagan y vamos desarrollando todo eso todos los días. 1, talleres de desarrollo personal y emocional. Listo, yo lo puedo hacer solita. Capacitaciones en comunicación asertiva. Claro, hay muchos y son muy gratis. El juego de roles en situaciones clínicas y pedagógicas. Eso lo hacemos donde en los laboratorios de simulación, ¿sí? Que para eso son. Entonces ahí es donde yo hago ese juego de roles y estoy ayudando a mi alumno a que desarrolle estas competencias. 4, los grupos de reflexión, ¿sí? O ese café pedagógico, que son espacios que son totalmente seguros e íntimos para compartir esas experiencias y aprender en comunidad. El feedback que les decía ahorita entre pares, y ahí estaríamos la observación entre docentes, pero bueno,
en otro contexto, integrar dinámicas de inteligencia emocional en clase, eso estaría extraordinario y yo creo que eso casi no lo hacemos en enfermería en el aula de clases. Mentoría entre docentes, es el acompañamiento individualizado para fortalecer las habilidades específicas, porque hay docentes que son muy buenos, ¿sí? Y que se han seguido capacitando. Entonces, está chévere que hagan coaching con nosotros, esa mentoría, para que nos ayuden a fortalecer esas habilidades. Promover el autoconocimiento, vuelvo a lo mismo, es una de mis favoritas, fomentar la participación de equipos interprofesionales y en los alumnos también, cuando nosotros estamos en el aula, incorporar otras metodologías activas. Recuerden que pereza lo mismo, siempre la diapositiva aburrida, tan no, hay que ser creativos. Y entre eso encontramos el aprendizaje basado en problemas. Eso es una metodología muy chévere y además porque estimula a los alumnos a tener liderazgo y un pensamiento crítico y clínico muy avanzado. Y esto también nos va a ayudar para la simulación clínica, pero yo el ABP me ayuda a mí a desarrollar esa habilidad blanda como docente porque tengo que pensarle cómo lo voy a guiar, ¿sí? Pero al alumno también. Y eso yo también lo puedo hacer en un aula de clases, no necesariamente en la simulación clínica. Maestra, todas estas estrategias de habilidades blandas son muy importantes y las que mencionaba anteriormente también, ¿no? Puesto que nos están ayudando a alimentar y retroalimentar tanto al alumno como al propio docente. Los chicos también vienen con unos conocimientos y ya llegan muchas veces con información, tal vez no la ideal, pero llegan al aula y usted ya lo mencionó con unas preguntas que dices, ay, de dónde sacaste eso, no? Y empiezas a revisar y nos tenemos que ver inmersos en esta parte. ¿Quién mejor para retroalimentarnos que nosotros mismos, no? Coacharnos entre nosotros de, a ver, yo vi esto, yo encontré esto, sí, pero mira, yo te recomiendo esta parte, hay que ocupar estas tecnologías. Hablaba en la diapositiva anterior de la empatía y es totalmente porque todos somos seres humanos y tenemos diferentes maneras de vivir y situaciones diferentes, ¿no? No voy a coincidir tanto con usted con lo que mencionaba, ¿no? Yo le comento a algunos alumnos que tengo, ¿quieres entender a alguien? Métete en sus zapatos, pero no te quites los tuyos, porque en el momento que no que te metas en los zapatos de él, ya no vamos a ser objetivos. Y ese pensamiento y ese nuevo conocimiento que vamos a generar ya no va a ser objetivo. Sí tienes que entenderlo, pero no te quites tus zapatos y así vas a entender por qué lo está viendo, pero no vas a dejar de ser tú vas a dejar de tener ese criterio para poder formular ese pensamiento y ese nuevo conocimiento. Entonces, todas estas estrategias esperemos poderlas ocupar tanto en el aula como en la clínica donde estamos la mayoría de este diplomado. Es correcto, maestro. Muy bien. Entonces, acá tenemos una conclusión, o sea, la quise hacer muy pequeñita porque efectivamente cada uno va a llegar a la propia. Entonces, efectivamente, las habilidades blandas no son opcionales. Definitivamente, esto no se negocia. Son una parte de una enseñanza ética y efectiva con nuestros próximos profesionales de enfermería. Y por supuesto, el docente de enfermería es modelo de comportamiento para los futuros profesionales de salud. Entonces, siempre lo vamos a hacer, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo todavía recuerdos de muchos de mis profesores y que yo cada que los veía hablar, cada que me estaban educando, cada que yo los veía en el aula de clases, en el aula de clase, perdón, yo los veía y yo decía, yo quiero ser así cuando sea profesional. Qué rico, qué rico. Entonces se convirtieron en modelos a seguir y tomé muchas cosas que ellos tenían como docentes para convertirlas en propias. Entonces, eso es lo que nosotros también hacemos con los alumnos. Eso o puede ser lo contrario, porque puede ser algo positivo y algo no tan positivo, ¿no? Que es ese profesor con el que recordamos y dice, no, a Julianito ni me lo menciones. O nos juntamos los egresados y decíamos, no, es que esa profesora sí, no, definitivamente no sabía dónde estaba parada, era bien grosera, en fin. Entonces, tenemos
esa posibilidad de crear una experiencia muy positiva en nuestros alumnos a partir de la ética, o una experiencia no tan valiosa o más bien poco positiva. Entonces, efectivamente, como bien lo dice Yates, educar no es llenar una vasija, sino encender un fuego, porque ya estamos cansados de que hayan muchos llenadoras de vasijas. Y enfermería tiene que trascender a que sigamos encendiendo ese fuego interior en todos nuestros alumnos. Y por acá, definitivamente, pues por acá les comparto algunas de las bibliografías que consulté, que me llamaron muchísimo la atención. Les dejo mi correo electrónico también para lo que ustedes necesitan. Y de verdad que muchas gracias, maestro, a la maestra Gabriela y por supuesto a todo el equipo que hizo posible de este encuentro con este diplomado tan fabuloso para nuestros colegas. Esto va a redundar en cosas muy positivas para la disciplina en el país. Dejo de compartir. Muchas gracias, maestra, por esta excelente presentación, esta ponencia tan enriquecedora. Escuchar a profesionales como usted nos enriquece y nos llena, nos retroalimenta y nos abre el panorama en relación a la parte de la docencia, ¿no? Porque muchos tal vez la ejercemos de manera directa, otros lo manejan de manera indirecta, pero todos somos modelos, somos un modelo que a seguir, bueno o malo, para los que vienen tras nosotros y a los que estamos formando en el aula para que cuando lleguen al área clínica yo no pueda decirles, no, tú no me atiendas, sino decir con toda confianza, adelante, estoy en buenas manos. Es correcto, maestro, y verdad que muchísimas gracias y una enorme felicitación para usted, la maestra Gaby, porque eso es muy importante y también es un tema muy puntual, porque nosotros no solamente ejercemos la docencia en el aula de clases, en una facultad, en una escuela, también la ejercemos en el hospital, porque ahí también llegan quién, nuestros pasantes, llegan los chicos que están en la práctica clínica y efectivamente el enfermero o la enfermera se convierte en ese tutor, digamos, entre comillas, y que tenemos que facilitar que estos chicos aprendan bien, ¿sí? No que sean ayudantes de nosotros para nada, no, es ir a que aprendan, ¿no? Y que fortalezcan cosas que vieron en simulación clínica para el caso de las prácticas. Entonces, sí, es llevar la docencia de enfermería más allá del aula de clases. Coincido con usted, maestra, y esto de aquí en adelante va a ser lo que tengamos que ejercer para que nosotros que somos los pacientes próximos tengamos una buena atención nosotros y los que vienen con nosotros. Es correcto. Maestra Paula Cuartas, agradecemos su participación en este diplomado y en nombre de la maestra Gabriela Cortés, reiteramos el agradecimiento en esta sesión de habilidades blandas en este diplomado de gestión para hospitales Star Médica. Chao, maestro, y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.